Hola, bienvenidos a la clase número 5 del curso 4. Los 5 tipos de corrupción que más nos afectan a ti y a mí. Si llegaste a esta clase, quiere decir que ya conoces los 5 tipos de corrupción que más nos duelen, que más afectan las capacidades del Estado para darnos los bienes y servicios que tú y yo merecemos, que tú y yo debemos exigir todos los días. De eso se trata una democracia. Se trata de que los servidores públicos estén ahí para servir al público, para utilizar aquello que obtienen por vía de nuestros impuestos, aquello que tienen en sus manos, que es poder, recursos materiales, recursos financieros y recursos humanos, para servirnos a ti y a mí. Tener la capacidad de entender qué es un acto de corrupción, tener la capacidad de decir que no y tener la capacidad de denunciarlo es lo que nos hace ciudadanos, lo que nos hace eventualmente, lo que nos hará eventualmente poder vivir en una mejor democracia, en una democracia de mayor calidad. Y por eso es mi interés, por eso el interés de educar a la más gente posible, hacer que la gente entienda de qué se trata el Estado, cómo funciona y cómo no debería de funcionar el Estado. Vamos al quinto tipo, y este tipo es como una especie de resumen de los demás, porque los corruptos buscan obtener recursos, buscan obtener más poder de manera ilegal, buscan obtener ganancias ilegales, privadas, derivadas del ejercicio del poder público, para algo, para poder utilizarla. Pero como bien saben que algunos de los mecanismos del Estado pueden identificarlos, lo que normalmente hacen los servidores públicos es ocultar las riquezas mal obtenidas. Por eso se han diseñado mecanismos en las democracias desarrolladas para vigilar el comportamiento normal de un servidor público. ¿Cuál es el comportamiento normal de un servidor público en el plano patrimonial? La evolución de su patrimonio, la evolución normal de un patrimonio de un servidor público, ¿cuál es? Cualquiera de estas en esta gráfica, cualquiera de estas curvas azules. Un servidor público que tiene toda una carrera y que es muy constante en el ejercicio de una carrera y que es exitoso, puede tener una curva muy constante ascendente. Esta es la riqueza, este es el tiempo. Y puede tener una evolución casi siempre, si es un buen servidor público, casi siempre ascendente, que se vea como esto. Su patrimonio va creciendo en el tiempo de manera más o menos constante, y esto es más o menos lo que queremos ver. Queremos ver que un servidor público poco a poco va teniendo más patrimonio, un mejor coche, un poco más de ahorros en el banco, una mejor casa, a lo mejor una nueva, etc. Esto es normal. Esto es lo que sucede normalmente en una democracia. Un servidor público que evoluciona, que es buen servidor público, que es promovido a diferentes cargos, naturalmente puede hacer que su patrimonio crezca, evolucione en el tiempo. Otras gráficas que son normales, por ejemplo esta, un servidor público de estos que llegan, suben muy rápido en los escalafones, obtienen mucho patrimonio y de pronto se cansan y se van, de pronto caen en la curva, su patrimonio desaparece, no encuentran otro trabajo, etc. Muy normal. Y otra curva muy normal en el servicio público es esta, un servidor público que entra, sale del servicio público, crece un poco su patrimonio, luego lo pierde, luego vuelve a crecer y luego lo vuelve a perder, ¿no? Esto desgraciadamente puede ser una de las gráficas más normales para un servidor público de medio nivel que no consigue ascensos importantes, que no es constante en su evolución en el servicio público. Bueno, su patrimonio va a subir y bajar. Pero entonces, a nosotros, a los que queremos controlar el patrimonio de un servidor público, esto no nos preocupa de manera importante. ¿Por qué? Porque es un comportamiento normal de un servidor público. La gráfica roja es la que nos debe de importar, la que nos debe preocupar, la que debemos controlar. Lo que no queremos que suceda es que un servidor público de repente no tenga nada o tenga muy poco y de un día para otro su patrimonio crezca de manera desmedida en el tiempo. Estas son las gráficas que nos deberían de llamar la atención. Estas son las gráficas que deben generar focos rojos y deben llevarnos a preguntarnos qué pasó en este pequeño lapso de tiempo que este servidor público acrecentó su patrimonio de manera inusual. Para eso, en México hemos desarrollado desde hace muchos años, hemos ido perfeccionando cada vez más un sistema, una plataforma, que es la plataforma
que recibe las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. Estas declaraciones patrimoniales de los servidores públicos son un recuento, un informe que hace cada servidor público de qué tiene en términos de patrimonio, en términos de muebles, inmuebles, ahorros, dinero en efectivo, etcétera, pero también en términos de deudas, también en términos de intereses, en términos de fondos, etcétera. ¿Dónde está conectado? ¿Cuáles son los componentes de su patrimonio para que el Estado tenga la capacidad de ir midiendo cómo va evolucionando? Son 3 cosas las que quiere saber una plataforma de declaraciones patrimonial y de intereses. Lo primero es, ¿dónde empieza su vida de servidor público? ¿Dónde estaba su patrimonio cuando arranca su carrera de servidor público? Ese es el primer dato importante que verifica una plataforma de evolución patrimonial. El segundo dato, importantísimo también, es el de año con año. Los servidores públicos tienen que hacer su declaración patrimonial cada año para informarle al Estado, para informarle al sistema cómo fue evolucionando y tener la capacidad de ir haciendo cortes para ver cómo se va moviendo la gráfica en el tiempo. Y el tercer elemento de medición es cómo está su patrimonio cuando sale. Cuando está aquí en esta etapa final de su ejercicio como servidor público, ¿a dónde llegó su patrimonio? Pero también, ¿dónde están sus intereses? ¿Cómo se mueven sus intereses? Son las 3 cosas que queremos saber todo el tiempo de cada servidor público. Hasta hace muy poco tiempo teníamos un sistema tonto. Un sistema tonto porque los servidores públicos, a pesar de que hacían sus declaraciones en Internet, las hacían en un sistema que creaba un PDF. Un PDF que quedaba ahí guardado en un sistema tonto que no se conectaba con nadie, que no se conectaba con nada y que nadie tenía la capacidad de revisar. Los miles de servidores públicos que declaraban en este sistema confiaban en que este sistema era muy estúpido porque no tenía cómo verificar en ningún momento de manera automática cómo evolucionaba su patrimonio. Solo a través de un escándalo específico se generaba una acción del Estado para ir a pedirle a muchas autoridades información sobre la evolución del servidor público. Y era muy difícil. Era muy difícil encontrar la evolución concreta y completa del servidor público. ¿Por qué? Porque los servidores públicos se volvieron muy buenos para esconder sus bienes, para ponerlos a nombre de otras personas, para ponerlos a nombre de hijos, de esposas, de concubinas, para ponerlos a nombre de compadres, prestanombres, ¿no?, de socios, de empresas fantasma, de empresas que no existen, de empresas que detrás del velo corporativo esconden la sociedad de algunas personas. Se volvieron muy buenos para esconder su patrimonio. Solo se quedaban formalmente con un patrimonio específico y eso era lo que declaraban. Este sistema tonto no tenía la capacidad de verificar en ningún lugar dónde estaba su patrimonio real y completo. Fue hasta la reforma de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas que impulsamos y redactamos desde la sociedad civil que creamos una cosa que se llama la Plataforma Digital Nacional. Esta Plataforma Digital Nacional es la que va a cambiar o está cambiando todo el nombre del juego. ¿Por qué? Porque ahora los servidores públicos hacen su declaración patrimonial a través de una plataforma de plataformas, una plataforma conectada a otras plataformas que permanentemente tendrá que estar vigilando la evolución patrimonial. Eventualmente tendrá que estar conectada al sistema financiero, a los sistemas de registros públicos, de propiedad, de comercio, etc. ¿Para qué? Para decirle al servidor público, te estoy vigilando. Todo esto que me estás declarando, para yo poder ir graficando la evolución de tu patrimonio, yo, plataforma, lo estoy verificando en otras fuentes de información para ver si lo que tú me dices es correcto. Pero entonces necesitábamos un tipo administrativo para sancionar a los servidores públicos que nos dijeran mentiras, que le dijeran mentiras al sistema. Y ese es el de enriquecimiento oculto. Enriquecimiento oculto está en la ley, en el artículo 60 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es un nuevo tipo y es una evolución muy interesante al tipo anterior.
El tipo anterior era un mal tipo administrativo que prácticamente nunca pudimos activar de manera real en contra de un servidor público que valiera la pena. Se llamaba enriquecimiento inexplicable. Quería decir que habíamos encontrado datos de que había una gráfica parecida a la roja, es decir, había un brinco inexplicable en el patrimonio del servidor público, pero el tipo estaba diseñado de manera incorrecta, porque le ponía al Estado la carga de probar que era inexplicable y que era ilegal. Era el Estado el que tenía que aportar las pruebas de que los bienes no declarados, de que las cuentas no declaradas eran ilegales, habían sido obtenidas de manera ilegal y que por lo tanto el servidor público las había convertido en parte de su patrimonio de manera ilegal. Y era imposible de probar, era dificilísimo de probar. Los servidores públicos se volvieron muy buenos para esconder su patrimonio de varias maneras y romper la liga jurídica entre ellos y el patrimonio. Una práctica muy común es que un servidor público le pida a un sobornado, por ejemplo, que le compre una casa y la casa la ponga a nombre de una empresa fantasma y le dé las llaves. El servidor público lo que quiere es utilizar el departamento de Cancún o de Miami. Eventualmente se ocupará de incorporarlo a su patrimonio, a lo mejor cuando deje de ser servidor público. Hoy lo que quiere es poder utilizarlo. Y lo que quiere es que una empresa fantasma le ponga a disposición las llaves. Y si es de una empresa fantasma y no hay una liga jurídica directa entre ese servidor público y ese departamento, el servidor público decía, no tengo que declararlo. Lo mismo con el tema de los hijos, las concubinas, las esposas que no estaban en un régimen de sociedad conyugal. Lo que los servidores públicos hacían era obtener recursos de manera ilegal, generar empresas o generar personas morales a nombre de esposas e hijos dependientes económicos y ponerlas a disposición de ellos para que entre todos pudieran utilizarlo. Cuentas de banco, fondos, intereses en empresas particulares, acciones en diferentes empresas, etc. Y finalmente el tema de los prestanombres. Un amigo, un compadre, con el que no tengo una liga directa de sociedad jurídicamente vinculante o jurídicamente demostrable, pero es mi brother de toda la vida, es mi compadre de toda la vida. El rancho está a su nombre, él lo compra, él es un empresario muy poderoso que puede demostrar al SAT que puede comprar un rancho como ese, pero en realidad el rancho es del servidor público que lo usa todos los días, que dispone de él, etc. Esas eran las maneras en las que los servidores públicos se encontraban para darle la vuelta al sistema tonto de declaraciones patrimoniales. Hacían una declaración patrimonial muy estudiadita, políticamente correcta, ¿no? Es decir, siempre eran semifranciscanos, ¿no? No tan pobres que parecieran unos idiotas, no tan ricos que parecieran unos corruptos, en la sana medianía, y así nos vendían que eran servidores públicos honestos. La evolución no solo es de la plataforma, evolucionó el tipo. Ahora, el verbo rector es faltar a la verdad, simplemente mentir, decir una mentira. Ahora, les pusimos una trampa muy interesante, porque ahora ya no solo es mentir en la parte formal, ¿no? En el vínculo formal de ser dueño de algo concreto, de tener una acción específica en una empresa, de tener un interés específico en un fondo. Les cambiamos los verbos rectores después de mentir, porque ahora ocultar no solo es ocultar el patrimonio formal, los incrementos en el patrimonio formal, también ocultar el uso y el disfrute de bienes y servicios. Y ahí es donde va a cambiar toda la ecuación para estos tramposos, porque el uso y el disfrute es mucho más fácil de probar. Ese departamento en Miami que utilizan, ese departamento en Nueva York al que van todos los días, que ustedes dicen, no lo tengo que declarar porque no soy dueño, la empresa dueña es Panditas SADCB o Panditas LLC LTD en Estados Unidos. Como lo utilizas todos los días, está a tu disposición, tendrías que haberlo declarado. Lo mismo, las 23 casas de los hijos de Bartlett que no están a su disposición o que están a nombre de la esposa no esposa, concubina no concubina, si el señor los usa o disfruta de manera regular y permanente, simplemente por usarlos y disfrutarlos, tendría que haberlos puesto en su declaración patrimonial.
Por eso ahora la mentira se constituye directamente en una falta administrativa grave que debería de implicar la destitución y la inhabilitación del servidor público. La idea es que no sean explicables y que no sean justificables, es decir, que el ocultamiento sea porque se pretende evitar justificar un brinco de esta naturaleza, un brinco de este tamaño. Esta sería una de las herramientas más importantes en el combate a la corrupción si nos tomáramos en serio la construcción de la Plataforma Digital Nacional. Esta puede ser una de las grandes respuestas al drama que vivimos todos los días de corrupción e impunidad que no cesa. En el momento en que los servidores públicos sepan que aquello que declaran en una plataforma como estas, más les vale que sea verdad, porque si no esta plataforma los va a identificar y va a identificar no qué tienen formalmente, sino cómo viven, vamos a vivir en un país muy diferente. En el momento en que tengamos la capacidad, que ya estamos a nada de hacerlo, lo único que falta es voluntad política, en el momento en que podamos ver no qué tiene un servidor público, sino cómo vive y podamos comprobarlo, en ese momento la gran mayoría de los servidores públicos se van a echar 3 pasos para atrás y lo van a pensar 2 veces antes de cometer un acto de corrupción. ¿Por qué? Porque ya no lo van a poder disfrutar. Muchas gracias por haberme acompañado en estas 5 clases. Espero las hayan disfrutado, espero las aprovechen, pero sobre todo ayúdenme a compartirlas. Ayúdenme a compartirlas a la más gente posible, porque de este conocimiento, de conocer los 5 tipos de corrupción que más nos afectan a todos, puede estar la solución para que nosotros como sociedad nos convirtamos en los grandes vigilantes de los servidores públicos que deben darnos servicio a nosotros. Muchas gracias por haberme acompañado.